Es el turno ahora de Manuela Busto Fidalgo, bibliotecaria de Castropol, y debería de estar acompañada de Javier García Herrero, pero no ha podido venir por motivos familiares. Así que vamos a escuchar atentamente a Manuela. Gracias, Cristina. Gracias. Bien, buenos días. Continuamos después de la prehistoria de la Biblioteca Popular Circulante de Castropol con algún dato más de la misma, concretamente con la red de sucursales que la Biblioteca Popular inicia a los 3 años de su apertura. La historia, y ya nos adelantó algún aspecto José Miguel, de la BPC debe situarse en el marco de las profundas transformaciones culturales y educativas que atravesaron España en las primeras décadas del siglo XX. En un contexto marcado por el regeneracionismo y por la progresiva consolidación de un movimiento bibliotecario que concebía la lectura pública como un instrumento esencial de modernización social. Tras la publicación del Manifiesto por nuestra cultura, el 20 de octubre de 1921, y donde se sentaban las bases de ese proyecto de biblioteca, la BPC abre sus puertas el 2 de marzo de 1922 y empieza una etapa fundamental en la lectura pública asturiana, yo diría incluso en la lectura pública española, cuya singularidad, sin lugar a dudas, es la adopción de un modelo basado en la creación de sucursales que permitían entender el servicio bibliotecario más allá de la sede central. A este carácter descentralizado, con la creación de sucursales, que iremos viendo a continuación, se va a sumar una intensísima actividad cultural por todo el territorio, ya no solo de Castropol, sino de concejos aledaños, actividad cultural que consistía en conciertos, charlas, teatro, concursos de gaita, audiciones musicales, y que hiciera decir a Manuel Bartolomé Cosío, creador de misiones pedagógicas, quisiera 1000 Castropoles en España. Como decía, desde sus primeros años, la biblioteca articuló una red de sucursales rurales que llegó a alcanzar 14 núcleos de población dispersos, apoyándose para ello en la figura del agente o delegado bibliotecario, que generalmente era un vecino del lugar y que se encargaba de la distribución de los libros. En el artículo 6 de los estatutos de la BPC se define claramente la finalidad de fomentar la instrucción y de facilitar a la población el acceso a la cultura. Aquí tienen el mapa de las sucursales. Central es el concejo de Castropol y aledaños Vegadeo, Tapia y el Franco, que es donde serán sedes de sucursales de la BPC. Como decía, en el artículo 6 de los estatutos se define la finalidad de fomentar la instrucción y facilitar a la población el acceso a la cultura, legitimando la estructura circulante y la creación de sucursales como instrumentos esenciales para cumplir su función social. Las aportaciones de los castropolenses de ultramar, conocidos en Castropol como los americanos, fueron también fundamentales ya no solo para la sede central de la biblioteca BPC en Castropol, sino también para estas sucursales, y veremos también las aportaciones de ellos en la creación de muchas sucursales. Estas tenía un claro propósito, que era acercar la cultura, los libros, a las personas que los creadores de la BPC consideraban que más lo necesitaban, y esto eran los campesinos. Se van a redactar unas instrucciones a las filiales que tienen como principal objetivo que los libros circulen por todos los hogares con un fin muy claro:
contribuir a elevar el nivel de vida en la comarca, tanto de una manera individual como colectiva. El fondo va a estar formado por una colección de obras que va a ser propiedad de la filial y se van a incrementar con fondos de la Biblioteca Central. Los lotes de libros se renovarán cada 3 meses para, de esta manera, proporcionar lecturas variadas. Para que la biblioteca filial tenga éxito, fijaron que era preciso que ésta reuniera 3 condiciones. Un local exclusivo para la biblioteca, que fueran atendidas por los propios vecinos y que el número de volúmenes sea por lo menos igual al número de vecinos en el que se asentaba la sucursal. Este era el medio de transporte utilizado en la época para hacer llegar los libros a las sucursales. A finales de verano de 1925, 3 años después de la apertura de la BPC, llega el primer intento, aunque fallido, de la apertura de la primera sucursal, que es en la localidad de Vilaverdelle. En la fotografía ven en el fondo un local que iba a ser destinado a la sucursal de la BPC en Vilaverdelle. Contaban con este edificio escolar construido con la aportación de los vecinos y también la estupenda colaboración de los americanos, vecinos de Vilaverdelle, y el edificio además contaba con un local destinado a la biblioteca. Se procede a abrir una suscripción para la compra de los primeros libros, pero cuando ésta alcanzaba las 150 pesetas, el informe contrario de un inspector de educación, afín a la dictadura, recuerden, estamos en 1925, negó la autorización para utilizar el edificio y al no encontrar otro alternativo, la apertura de la primera sucursal quedó aplazada, aunque no olvidada. Lo veremos un poco más adelante. Tiene que llegar en marzo de 1926, hace un mes celebramos el centenario de la apertura de la sucursal de Tol, para que se abriera la primera sucursal. Para conseguir los fondos se recurre de nuevo a la suscripción hecha en Cuba entre los naturales de Tol, se llegan a recaudar 182,38 pesetas y se adquirieron 74 folletos de divulgación agrícola y ganadera, unos 50 volúmenes de ciencias, geografía, historia, sociología, lenguaje y literatura. Tengo que destacar que la selección de fondos era cuidadísima por los bibliotecarios de la BPC y tenían en cuenta el lugar, la ubicación de la sucursal para hacer el aporte de estos libros y que llegara a interesar a cuanta más gente, cuantos más vecinos, mejor. Para evitar los problemas de Vilaverdelle, el patronato decidió instalar la sucursal en un local particular ofrecido por un vecino del pueblo, Manuel Fernández, establecimiento que, como podrán apreciar en la foto, funcionaba como tienda de ultramarinos, barbería, sastrería, bar, casa de comidas, cartería y secretaría del sindicato agrícola de la parroquia. Esta ubicación, cabe decir que también resultó polémica y suscitó cruces de cartas en periódicos locales. Para fijar su funcionamiento, se establece un reglamento que destaca por su concisión y claridad. Es un reglamento de 6 artículos en el que queda perfectamente claro cuál era la función de la sucursal, quién se encargaba y qué pasaba con aquellos vecinos que no tuvieran cuidado a la hora de manejar los fondos. A partir de 1927, con la apertura de la sucursal de Figueras, comienza toda una historia de apertura de sucursales. No voy a describir cada una de ellas, lo podrán hacer en las actas, pero se suceden tanto las sucursales abiertas en el propio municipio de Castropol como la Biblioteca de la Roda en Tapia de Casariego en 1930,
la de Quinta de Paleiras, en 1934, en el municipio de Vegadeo, La Beguina, en 1934, también en Tapia, Vienjoy, en 1936, en Vegadeo, y La Caridad, por último, en el concejo del Franco, en 1936. La apertura de estas sucursales, como antes señalaba, no solamente significaba el acercamiento de libros a esa sucursal, sino de toda una serie, como pueden apreciar en la fotografía, de actividades, charlas, audiciones, presentaciones, fiestas de apertura y demás que quedaban registradas en la publicación de la propia BPC, la biblioteca, y donde ahí quedaba constancia de toda la actividad que se desarrollaba en las sucursales. Sucursales que recibían no solamente libros, sino que a veces, con la genial idea de hacer reproducciones de grandes obras del Museo del Prado, también se ofrecía la oportunidad a los vecinos de llevar en préstamo estas reproducciones. La organización y mantenimiento de las filiales es objeto de debate de las distintas asambleas, donde en la imagen tenemos la cuarta asamblea que se celebró en San Juan de Moldes en 1935, y en estas asambleas se reunían tanto los bibliotecarios como los usuarios, los lectores más asiduos, ¿no? Y ahí también se dirimía todo tipo de cuestiones relacionadas con la organización de las sucursales. La sede de la sucursal de Seares, en este precioso edificio, iba a ser la sede de la quinta Asamblea de Bibliotecarios en 1936, que no llegó a celebrarse por razones obvias. Tanto Javier como yo queríamos transmitir un poco lo que es el espíritu de estas sucursales con este clip animado que espero que se vea y que dura 2 minutos y que espero que así transmitir el espíritu de lo que ahí está. Qué guapo. Muchísimas gracias, porque además de descubrirnos aspectos poco conocidos de la Biblioteca de Castropol, a pesar de todo lo que se ha escrito y dicho sobre ella, pues nos acabas de poner gratis un ejemplo de una utilización fetén
de estas nuevas tecnologías que tenemos ahí. Así que está. gracias. Tenemos ahí un minutín para una pregunta breve, si alguien quiere preguntar algo. Yo no quiero preguntar, pero quería comentar una cosa. Vale, te dan micrófono ahora. Bueno, me presento, soy de Castropol también, Ramona Domínguez, o Nona Domínguez, como me conocen muchos, y en el primer congreso, que fue mi primera participación pública en mi carrera profesional como bibliotecaria, hice una pequeña aportación también sobre la biblioteca de Castropol. Y solamente quería decir que no se mencionó, y me gustaría destacarlo, y venía una foto de esto, una mujer que vimos sentada en un burro, así de lado, con un vestido blanco, que es María Ramona Penzol, la mujer de Vicente Loriente y hermana de Román Penzol, y que aunque no figura en los papeles, pues sé por vinculaciones familiares y personales que tuvo una participación muy activa en el proyecto. Y bueno, aprovecho para destacarlo. Pues Sí. es una puntualización buenísima. Sí, y me parece muy acertada, Nona, porque María Ramona tuvo un papel muy activo y a veces, pues, poco reconocido, ¿no? La figura es Vicente Loriente, es indiscutible, pero María Ramona, al lado de Vicente Loriente, sí que tuvieron parte importante en la creación. Y también otra cuestión que quería señalar, esto quizá más a propósito de la intervención anterior, que recuerdo perfectamente yo como niña, cuando María Ramona Penzol se encontró con mi madre, bastante más joven que ella, en la calle, y le contó llorosa, que venía de quemar todas las cartas de Vicente dirigidas a ella. Y mi madre le preguntó, ¿pero cómo hiciste esto? Y dice, bueno, yo ya me siento mayor y veo que aquí luego van a venir los hijos, los nietos, a saber qué hacen con ellas, a reírse de las cuestiones a lo mejor amorosas que ponía, y he preferido deshacerme de ellas. Muy bien. Pues qué pena, vaya perdida, realmente. Bueno, gracias, Manuela.